Bienvenidos al programa Dígalo Tal Cual, este programa de entrevista que usted lo puede ver a través de la marca Tal Cual, a través de el canal Tal Cual, la revista de Juárez, también en los grupos Frontera Élite, en toda la marca Tal Cual. Y me acompaña, saludo al periodista Rafael Navarro. Hola, Rafael. ¿Qué tal, Luis Carlos? Aquí estamos ya listos. Ya estamos listos. Bueno, tenemos un invitado, un periodista, Rafael. Para el análisis que amerita esta mesa. Sí, es Antonio Pinedo Cornejo. Gracias por invitarme, muchachos. Y no únicamente un periodista, yo creo que lo conozco desde 1982. Y que éramos unos mocosos. Hay que aclarar. Sí. Y sobre todo, siempre con una coherencia, una inteligencia, Toño, que yo te la he admirado siempre. Además te convertiste en un historiador que si no te hubieras convertido como historiador con licenciatura, yo creo que lo serías por todo lo que has estudiado de la historia y que te apasiona tanto. Así suele pasar, Sí. Con los periodistas. Sí. José Luis Muñoz es un caso. Y hay un periodista inglés que deja el periodismo y hace grandes libros de divulgación histórica, Paul Johnson. Es un excelente divulgador. Sí. De hecho, libros como el de Crónica de un País Bárbaro refleja más un periodismo que una novela o que un libro que estudia, pues, lo que es el apachismo. Es que el periodista es el contador de historias, sí. ¿Verdad? Va muy relacionado el periodismo con los historiadores, sí. La historia. Fíjate, ahorita que menciona Rafael la Crónica de un País Bárbaro, yo tenía un diferendo con mis maestros en historia hace algunas décadas. Que tú has estudiado mucho ese libro. Mucho. Lo he leído varias veces y de hecho Meridiano 107 se deriva de Longitud de Guerra, el capítulo donde habla de la rebelión de los tomochitecos. Que ameritó una excelente película dirigida por un camarguense. Sí. Longitud de Guerra por Gonzalo Martínez. Sí, te comentaba que yo tenía un diferendo con los maestros, porque ellos decían que Crónica de un País Bárbaro no es historia, y yo sostengo que es el primer libro de historia general. Es Fernando Jordán Juárez, tal vez no es un historiador riguroso, porque de hecho es periodista, y hace reportajes muy puntuales, pero si tú lees su bibliografía, si ves la bibliografía que utilizó para cada uno de sus comentarios o de sus párrafos o de sus acertos, te das cuenta de que ahí hay un trabajo de investigación histórica muy importante. Lo que sí es que le falta el rigor. Por ejemplo, cuando empieza con los grupos originarios, menciona demasiados, porque un nombre era el que ellos se ponían, Rarámuris, otro es el que le ponían los españoles, Taromaras, y él, en un solo grupo, menciona los nombres que tenían originalmente, que ellos mismos se daban, y los nombres que les dieron los españoles. ¿Por qué? Porque escucharon diferente, etcétera. Muchas veces es la descomposición de la palabra original. Entonces, pero sí, yo sostengo que es un libro de historia general Chihuahua, el primero, póstumo, y luego el de este americano. Y está excelentemente escrito. Un americano que tú sabrás mejor el nombre para no pronunciarlo mal, que escribe sobre la historia de Villa, siendo un periodista que viene a cubrir lo que era la guerra que sostenía el general Villa. John Reed. En el estado de Chihuahua. Sí, exactamente. Yo creo que John Reed. Sí. John Reed, que es de Oregon. Sí. Y comenté lo de Oregon porque es muy común que piensen que Alma Reed y John Reed son familiares. La Alma Reed de Yucatán, la de Peregrina. Sí, cómo no. La de Carrillo Puerto. Sí. Alma es de Los Ángeles y John Reed es de Oregon. Y John Reed no llegó, probablemente cuando estuvo en Sonora viendo y por eso lo describe de una manera terrible, viendo a Venustiano, y luego viene a Chihuahua y hace contacto con Villa y los villistas, y probablemente llegue hasta el norte de Durango, porque hay algunos cuentos en su libro México Insurgente, hay unos relatos breves, más que cuentos son relatos, son trabajos periodísticos que lo sitúa en el norte de Durango, y conoció a Tomás Urbina, que Tomás Urbina ocupó, antes que Villa ocupara la hacienda de Canutillo,
Tomás la ocupó en la Revolufia, ¿no? En la Revolución. O sea, ocupó la hacienda porque tenía el poder, las armas. Entonces, John Reed, hay una fotografía que todavía hace 20, 30 años decían que era John Reed. Cuando está Pancho Villa y Zapata en Palacio Nacional sentados en la silla presidencial, hay un güero alto de lentes, delgado, rubio, que se ve que trae un sombrero. Y se tomaba por John Reed, pero John Reed nunca se movió más. Ya está identificado, pero estamos hablando que lo identificaron hace unos 20 años, pero hace 30, 40. Pues si no han podido identificar al cura Hidalgo, el que conocemos no es el cura Hidalgo. Yo creo que un poco... Mira, te voy a decir qué figura sí creo que se acerca al cura Hidalgo. No el viejito bonito, de ojo azul y medio rubio. Con cabellito blanco. Con cabello... No. El cura Hidalgo, hay una descripción de Lucas Alamán en sus libros, que lo iba mucho a la casa, era amigo del papá de Lucas, y lo describe moreno, quemado del sol, ojos verdosos, verdes, cargado de hombros, botas de montar empolvadas y el traje de eclesiástico también empolvado, y con pelo, y el pelo entrecano, y empezando la calvicie. Sí. Entonces... Pero no el blanco era moreno, no. Que otra cosa. Ese viejito bonito. En primer lugar tenía 57 años. Sí. O sea, eras 10 años menor que yo. Sí. Y fue no nada más padre de la patria, fue padre como de 7. Sí. De hecho, tuvo 3 mujeres. Una muy poco documentada y presunta. Y luego en Torres Mochas, en Torres Mochas tuvo a Manuela Quintana. Y en la capilla última, en Hidalgo tuvo a Josefa Ramos. Lo que tú decías, periodistas metidos a historiadores que le aportaron mucho a la... Oye, el Gabo Gabriel García Márquez, uno de ellos, también narrativas y también escritor, periodista. Sí, cómo no. Muchos, bastantes. Y en México también, periodistas que han escrito libros como El zar del narcotráfico, de Pablo, se me fue el apellido, Pablo Acosta, Villarreal, el zar de Ojinaga, que es el precursor de Amado Carrillo Fuentes. Ese libro se hace famoso, que un día precisamente Calderoni me habló y me dijo, oiga, usted es periodista y ando buscando un libro que se llama, ya me di el nombre y los detalles, y se lo pude conseguir y se lo regalé. ¿El de Terry Popa? Sí, que quería él conocer ese libro. Y se lo regalé, no teníamos ninguna amistad ni nada, sino más me contactó por ser periodista y se lo regalé y no supe qué pensaría de él, pero es interesante, ¿no? Lo que estamos hablando de esa relación periodismo-historia. Sí, y interesante de Terry Popa es cómo se reunían las carnes asadas con el sheriff gringo en su rancho y con su novia gringa. Sí. Por aquello de que de la frontera para acá estamos metidos en el contrabando de fentanilo y de la frontera para allá pasa y pum, desaparece, y luego hay, como por arte de magia, aparece en las calles de Chicago, de Nueva York, de Los Ángeles, pero pues, en las carreteras norteamericanas no se ve. En El Paso, ¿dónde lo almacenan? Pues en ninguna parte. Oye, Toño, ¿cuántas columnas de plata? En lo individual, no sé si es la primera o porque Semanario recibió varias. Sí, como unas 10. Sí. Porque competí como 3 años nada más. Sí. Porque cuando llega Fernando Medina, le hace heredad al premio. Porque no necesariamente era... tiene sus temporadas. No, cuando estaban los del diario ahí era una cosa terrible. Nada más ganaban los del diario. ¿Sí? Nadie quería entrar por eso. Era una mafia que se apoderó del premio. Mi cuarta columna en columna. De hecho, tenía 3 y me acuerdo que las gané casi al hilo. Se intercaló Varela Unive. Ok. Pues también de la revista, Semanario. De hecho, Semanario ganó 5 años seguidas. Sí. Los 5 años que competimos ganamos la columna por columna. Sí. Y ganamos por ¿con fuentes confiables? ¿O por columna propia? Columnas con firma. Ok. Y ganamos... Ganamos la de Benavides, ¿no? El reportaje, ¿no?
El de Benavides, no recuerdo que haya sido premiado, pero probablemente. Porque ganamos por noticia una vez. Oye, o sea, ganar por noticia cabeza está... tan especial le pusiste a la de Benavides. Todo el poder. Sí. 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 ¿Qué días vivimos, verdad? Oye, y luego, recordando que ahí también en Semanario surgieron actores políticos como Javier Corral. Sí, ahí salió. ¿Cómo estuvo lo de Javier Corral? ¿Cómo ingresó? ¿Cómo se hizo ahí? No lo querían en ningún lado. Mira. Y ustedes lo arropan ahí en Semanario. Ahí te va. Es que Javier Corral tiene 2 etapas en mi vida. La etapa en el que lo quería mucho, porque era un muchacho simpático, etc. Y la de hijo de puta. Y la de mala persona. Sí. Quita eso, ¿no? No, lo dejamos. Bueno, a lo hecho beso. Entonces, Semanario se funda porque corren a Javier Corral de Procorsa, de una revista que era algo así como ser empresario. Entonces llegó con los ojos vidriosos a Semanario, muy triste, y yo casi prácticamente llorando. Y yo le dije, yo estimaba mucho a ese muchacho, pues es 9 años menor que yo. Yo tendría unos 27, 28 años, él traía 18, 19. ¿Pero ya tenías la imprenta? Sí, ya tenía la imprenta. Ya tenía la imprenta. Sí. Entonces le dije, no te preocupes, hacemos un semanario nosotros, nada más vamos a dejar que pase las elecciones de julio para que no se confundan y crean que somos un medio de comunicación de temporada, sí, que nace porque hay campañas políticas. En el argot le llamamos temporaleros, ¿no? Sí, que hay campañas políticas y que queremos aprovecharla en lo económico. Entonces dejamos que pase la elección y el 14 de julio salimos con el primer número de semanario y duramos un año de socios. Yo a Javier y lo tomé como socio 50-50, él como socio industrial, yo puse todo el capital y lo fundé semanario porque se quedó sin trabajo. Yo no tenía ningún motivo para fundar semanario, pero yo estimaba mucho a Corral porque en ese momento estamos hablando de un muchacho que me parecía siempre te referías a él como Javi, recuerdo. Javis. Sí. Ahora me refiero a él como Oye, entonces, esa es la primera etapa y dijiste que eran 2 etapas. Y luego hay un distanciamiento cuando tengo el conflicto con Benavides, porque el equipo de Pancho Barrio, Javier Benavides, Pancho Molina, Pancho Barrio, quieren de jefe de la judicial en el país, porque ya iban a la procuraduría como lo fueron, ya con Fox, quieren en la policía judicial del país a Benavides, sí, quieren controlar. Pues mira, columbrar que lo que querían controlar es el narcotráfico, es perfectamente válido. Y digo columbrar porque es la palabra correcta. Entonces, dicen, límpiate, oye, traes ahí un problema de que te acusan de que regresaste una tonelada de marihuana, como la regresó. Regresó una tonelada de marihuana a la mafia de los capitanes que se crea con Ramón Galindo. Porque Ramón Galindo no le entra la lana del narcotráfico, pero pues el lana llega a alguna parte y pues llegó a los capitanes. Todos muertos a la vuelta de 5 o 10 años. Entonces, ahí hay un alejamiento, no rompimiento, hay un alejamiento de Javier, porque Javier al principio se interesa por echarme la mano. Él era diputado federal. No, ya estaba en el Senado. Era diputado federal y estaba como senador. Híjole, era diputado federal porque fue en el 2001, ya era senador, empezaba el Senado. Bueno, entonces Javier, hay un distanciamiento con Javier, y digo un distanciamiento que se da en forma natural porque él se desinteresa de mi asunto, pero es lógico, se alinea con Pancho Barrio, se alinea con Paco Molina, se alinea con Benavides, y a Benavides y los narcos de Delicias, ¿verdad? Porque Benavides es parte de ese grupo que controla esa plaza, que está ganando el PAN desde hace como 20 años. Ahí venía un comandante de apellido Isa, por cierto. Will Isa. Y los ISA están metidos en eso, ¿no? Vamos a un corte. Están en vamos a un corte y regresamos platicando aquí, charlando con Antonio Tony Pinedo. Cuando importa llegar seguro, Juárez Bus seguro me lleva. Comodidad y tranquilidad en cada viaje, eficiencia y confiabilidad en movimiento. El Juárez Bus es de todos. Úsalo y cuídalo. En el Juárez Bus me siento segura. Gobierno del Estado.
El Juárez Bus nos conecta. A donde sea que vayas, conéctate con el mundo, llevándote a todos tus destinos. El Juárez Bus es de todos. Úsalo y cuídalo. Gobierno del Estado. Regresamos al programa Dígalo Tal Cual, una charla muy amena aquí con el periodista Antonio Pinedo. Te decía, hay un alejamiento que no rompimiento. Entonces pasan 15 años y el 16, cuando busca nuevamente la gubernatura, se acerca y me dice, échame la mano y vamos a hacer muchas cosas por Juárez. Pss, yo, juarense, sabiendo que nuestros rezagos son inmensos e históricos, que tenemos un rezago de 30, 40 años mínimo, que tenemos un problema que tú de las vías para allá volteas a ver la ciudad con ojos de funcionario público y dices, no vamos a poder. Y que no ha pasado nada. Y que no ha pasado nada, ¿sí? Entonces dije, órale, y nada, no, pues resultó que Javier era otra persona y yo no lo descubrí. De hecho, muchas cosas con el tiempo y con elementos que fueron, ya lo tengo perfectamente ubicado, ¿no? Pero en su momento, digamos, todavía el 17, 18, todavía el 19, yo creo que hasta el 20, yo no tenía dimensionado el cambio que se había operado en Javier. Javier ya no era el muchacho aquel que yo estimaba, que quería bastante y que protegía y cuidaba, porque Alejandro Irigoyen, que me cuidó y protegió, me enseñó a eso. Él me decía, a la gente talentosa hay que cuidarla. Y yo veía en Javier una persona talentosa, no el oportunista político que es ahora, ¿sí? El político corrupto que es ahora. Y que lo acabas de comprobar con su tránsito a Morena, seguramente, ¿no? Con su tránsito a Morena y con la resolución judicial de Rubén Morales de la Corte del Paso, que exonera a César Duarte porque no hay suficiente carga en los elementos que aportó para demostrar que tenía un daño al erario de Chihuahua por $25 millones y que tenía 50 propiedades en Estados Unidos. Que gancho, dígalo, Javier Corral. Eso acaba de ser, y pone su narrativa en entredicho y lo deja y lo hace ver como lo que es, un político oportunista. Y ahora le echa la culpa al gobierno del Estado, a la gobernadora, al fiscal y al secretario de gobierno. A ver, Carrasco, ¿cómo es tan estulto y cínico de manejar ese argumento? Que él, cuando hace la demanda, no tiene los elementos de cargo para comprobar de lo que está acusando. Que no era él el gobierno del Estado que tenía que aportar las pruebas que dice que no aportó Maru. Que no estaba en posición de hacerlo él. ¿Por qué no lo hizo? Porque no las tenía. Porque Javier Corral se levantaba a las 2 de la tarde a una reunión de ahí en su sala de juntas con el gallito aquí porque estaba dormido en un sillón de ahí de su privado. 2 de la tarde. Y hacía lo mismo aquí en Juárez. ¿Y qué decían? Oye, ¿por qué no puede ahorita atenderlos? ¿Está atendiendo algo, una llamada? ¿Cómo justificaban? No, pues es que siempre están, o sea, todo el mundo puede decir, pues está ocupado. Es que le gusta la farándula a Javier Corral. Desde cuando era diputado, yo recuerdo que se venía directamente al Emilios. Ahí llegaba y allá amanecía. Sí, también. Mira, fueron 5 años de bohemia. Sí. Y de vuelos los lunes a Juárez y los jueves al DF. Invariablemente, aunque no tuviera nada que hacer. Al DF se iba y comía con algún cuate. A veces con algún periodista. Carmen Aristegui era, yo creo que ya no. Denise Dresser era, ya no. Y aquí era francamente, yo cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, era penoso. O sea, Javier llegaba y luego se daba cuenta que no había nada que hacer aquí, no había un listón que cortar, no había una obra que superar, no había nada que hacer, pero de todos modos venía. Entonces, se dormía al mediodía ahí en la oficina y no lo molestaban. Y tú, dice Carrasco que ¿cómo? Pues la secretaria te dice que está ocupado y punto. Sí. Que está atendiendo una reunión de trabajo, aunque esté roncando machín. ¿Qué cosas digo? Oye, yo llegué a ver, pues, oye, un día, porque finalmente, pues, funcionario, pues, tienes acceso y además había confianza. Oye, Tony. Y pues, lo llegué a ver con los ojos, papujados, como dicen, ¿no? Papujados. Oye, Tony, tú que estuviste tan cerca de ahí, de todo este relajo, de esta investigación que se hace en torno a lo que fue el tema de justicia para Chihuahua, sácanos de una tremenda duda.
La famosa nómina confidencial que encontraron en la casa de Duarte, ¿existió o no existió? Bueno, nunca estuve cerca de Justicia para Chihuahua. Se manejaba Bueno, pero totalmente estabas aparte. dentro de la estructura. Sí, tengo testimonios de que es real. Y no el dicho de Javier. A ver. Digo, irreal porque hubo quien devolvió la lana, ¿verdad? Dos, ya con eso. Dos personas que tengo que conoces, sí. Sí, o sea. Uno que era director de un periódico. Director de Heraldo, Sí. 10 millones. Y Cavada, 4 y cacho. No, y también la que era la dirigente del Partido Verde Ecologista. También María Ávila. María Ávila también regresó la ¿cuánto lana, regresó? sí. No recuerdo cuánto, pero también regresó lana. No la tenía en el radar. también ¿cómo se llama? El Púas, también, que fue diputado del... Fernando Reyes. Fernando Reyes. Ah, Sí, pero también. lo de Fernando Reyes no regresa por estar en la nómina. Regresa porque lo acusan de un daño patrimonial de 2.5 millones y él lo que hace es que resarce el daño, los entrega y lleva su proceso en libertad. ¿Sí? O sea, Fernando Reyes, por eso es que no lo mencioné. Fernando Reyes da 2 millones y medio, pero Sí. es diferente. O sea, es diferente en el sentido de que no está en las famosas listas del Saucito. Hay obispos ahí del Saucito. Pues todos, de hecho, ¿no? Todos los obispos de ese momento. No, yo creo que Juárez no. Se me hace que Cuauhtémoc, Chihuahua y Chihuahua en un descuido no. Chihuahua sí, ¿cómo no? Cuauhtémoc Sí. y Parral sin Sí. dudas. Cuauhtémoc y Parral sin dudas. Sí. Mira, no tuve acceso, no los vi. Sí. Tengo el dicho de Javier y de Lucha Castro. Ah. Y en ese momento a ambos les creí y lo que publicó el Heraldo no eran copias, eran originales. Bueno, Eso la publicó el Reforma, ¿no? Fue el que la sacó No, primero. el Heraldo también. El Heraldo No, Sí, el pero Heraldo. después del Reforma. Y Para limpiar el nombre del Heraldo. Cuando Javier ya no estaba, ¿no? No, el Heraldo la publicó cuando está Javier. Sí. La publica en plena campaña. Porque lo que quieren es que Maru. Sí. De hecho, el corrupto de Gustavo Madero, que es el creador de las comisiones a los diputados por llevar obra pública a sus distritos. ¿Cómo le llamaban? Pues son embutes, pero tienen un nombre, ahorita me voy a acordar. El diezmo. ¿o cómo? No, sí andaba en el 10-20%, pero era una especie de comisión, ¿no? Yo te jalo recursos, pero tú me das el 10%, Sí. el 20%. Eso lo organizó Gustavo. Y yo tengo testimonios de diputados panistas que Gustavo les pidió que le entraran. Sí, o sea, a ver. ¿Y el dinero para no dónde? desviarme, pues para el bolsillo, hombre. Para él. Gustavo es rata. Sí. De Gustavo tengo un contrato por ahí donde se robó $1 millón. Tengo la... O sea, $1 millón parece poquito, pero un cuate con tanta lana. Hombre, un millonario. Sí, o sea, por eso. A mí me sorprendió que se afanara en robarse $1 millón cuando se había robado 80 por acá y 400 por allá. Y sí, pues, $1 millón, pues hasta $1 millón no lo dejan ir. Pues suma. Mientras usted, señor gobernador, dormía, Gustavo ratoneaba. Y era el que... Y a lo mejor pagaba comisión, ¿no? Sí. O a poco se queda con todo. ¿A poco No, es pues, muy ¿cómo estúpido, no? Javier, como para dejar que Peniche Es lo agarre que- la lana del narcotráfico y no la reparta? ¿Sí es así de estúpido, Javier? No creo. No lo creo. Menos mal. Pero ahora no, pero ¿cómo juega el papel? Ahora juega el papel de... No, ¿cómo se llama? Ni una hojita de máquina. Pues ahí está Ni una la hoja camioneta que le compró su compadre Lalo Almeida a Cintia, la honesta Chavira. Sí. En el que le dijo, que aquel le quería arreglar una camioneta a toda madre. Y el cuate decía, no, una nitro. ¿Por qué? Pues por hipócrita, ¿sí? Por parecer honesto. Pero, o sea, de todos modos aceptó la camioneta y que le arreglaban los dientes, que los tenía más chuecos que yo. Sí. Y los pies también, ¿no? También, no, Porque sé que tenía juanetes. No. El problema de Javier fue que tenía pie de atleta. Entonces le pusieron zapato ortopédico y se lo dejaron demasiado tiempo y terminó con un arco muy alto. Okay. Por eso caminaba como la pantera rosa. Y todavía camina así. Sí. Más bien él se esfuerza por caminar de manera más normal, pero de repente Pero se Almeida descuida. dijo que eran juanetes, ¿no? No. Y que él había pagado la operación. No sé qué habrá dicho, pero su asunto yo lo conocí cuando era el buen chavo al que yo estimaba, no el hijo de la fregada que ahora es y que no quiero. Es más, no vamos a dejar de hablar de ese cuate. Ok, vamos a dejar de Oye, hablar. no, pero ahí me quedó nomás la duda. La hegemonía que tenía su hermana, ¿sí era tal? Sí, claro.
pues, la criada la pagaban como si fuera asesora. Pues, ahí hay un asunto jurídico. Lo que pasa es que yo no entiendo por qué Maru lo quiere meter al bote y no mete al bote, por ejemplo, ahí te va. Si tú ves el trabajo editorial de Javier Corral, los libros que editó en su periodo, ahí está Concha Landa, está metida y él no se dio cuenta. Y luego tiene una librería que se llama Sándor Maray. Como un librero edita libros cuya pasta es más delgada que una página interior de Proceso, porque es de Cuché 60 libras. Sí. ¿Sí sabes tú por qué los libros no tienen pasta? Porque no te aguantan ni una lectura. Sí. Porque es de papel los libros que hizo y además pagan derechos reservados. ¿Quién es Concha Landa? Concha Landa. Landa. Una mujer de Monterrey que vino aquí como secretaria de Cultura. Ajá, ok. Entonces hace una serie, no sé cuántos libros, yo conozco 3 o 4, todos sin pasta. Sí. Porque pues no pueden tener pasta, todos sin pasta, todos sin derechos reservados, pero a una compañía de Monterrey le pagaron los derechos reservados. ¿Me explico? O sea, yo agarro un libro de Benito Pérez Galdós o de Emilia Pardo Bazán, españoles del siglo XIX. Sí. Muy buenos libros. Y los publico. Entonces, lo que tú tienes que hacer es pagar un derecho, 100, 200 pesos, 300 pesos. Ya simbólico. Simbólico. Un derecho simbólico por usarlos, porque ya no hay derechos de autor. Ya pasaron tantos años que ya son del dominio público. Bueno, pues estos libros pagaron derechos de autor a una compañía de Monterrey. Y pagaron traductor de Benito Pérez Galdós a un traductor de Monterrey. Todos son de Monterrey porque es Concha. Entonces, Javier, ¿cómo es que Javier, siendo librero y conociendo de libros, hace una edición de libros tan vergonzante que no le ponen más que el logo del gobierno del estado? Pero cada vez que un gobernador edita un libro, pone su nombre ahí, gobernador X, gobernador Z y el secretario X, y los presumen. Sí. Y estos los presumen, no los presumen. ¿Por qué? Porque se van a imputar de delito, ¿sí? O sea, no los presumen porque es una prueba de un golpe al erario, de un robo. O sea, todo el trabajo editorial de Javier Corral, todo el que conozco, y nomás conozco esos libros, no sé cuántos son. Bueno, dijiste que Concha Landa, ¿y quién más debe estar en la cárcel? Dijiste que yo creo que Gustavo Ríos Alcázar, uno de los protegidos de Corral, un muchacho finito él, así como Javier, trae mucho finito alrededor. Sí. Medio curiosito. Sí. Medio finitos, dices tú. Tirándole a finitos. En el 20 invirtieron casi 500 millones en un programa en el que tú ibas a tener conectividad a internet en todo el estado de Chihuahua. O sea, tú ibas a ir al parque de tu pueblo, al parque de Krill. Así como no. Y ibas a conectarte a internet. Y se gastaron en forma, sin licitar, sino adjudicación directa. Que nunca funcionó. Como 470 millones. Sí, yo fui a Krill en ese tiempo y quise conectar. Los grandes negocios de la rata de Gustavo Madero tienen que ver con cuestiones de tecnología, de tecnología muy moderna, todo ese tipo de cosas. Entonces, pensar que esa compañía o es de él o es de uno de sus amigos, ya que lo investiguen. Si Maru quiere meter al bote a las ratas del sexenio anterior, que estuvieron a punto de meterla a ella, por esos 12 millones que le dio César. Bueno, en realidad 6, porque los otros 6 eran para el fiscal general. Eran 6 para Maru. No, Maru era la que los recibía. Pues el otro era el jefe. Ahora Maru es la jefa. Pero era César Cauri el jefe. Sí, claro. Yo no creo que tú lo dudes. ¿Sí lo dudas? No lo dudo. Ah, ok. Claro que nunca lo he dudado. Vamos a un corte y regresamos. Cada vez con más unidades operando, estamos moviendo la frontera hacia un futuro más conectado. Conveniencia y accesibilidad para cada viaje. Eficiencia que transforma nuestra comunidad. Desde el aeropuerto hasta el puente. Rápido y con aire. El Juárez Bus es de todos. Úsalo y cuídalo. Gobierno del Estado. Cuando importa llegar seguro. En el Juárez Bus me siento segura. El Juárez Bus nos conecta.
A donde sea que vayas, conéctate con el mundo. Desde el aeropuerto hasta el puente, rápido y con aire. Conveniencia y accesibilidad para cada viaje. ¿Te dejaron caer con el Juárez Bus, El Juárez Bus es de todos. Gobierno del Estado. El Juárez Bus nos lleva a tiempo. En un mundo que no espera, el Juárez Bus me lleva a tiempo. Juárez Bus está chido. ¡Está chingón, güey! Cada vez con más unidades superando, estamos moviendo la frontera hacia un futuro más conectado. ¡Órale, carnal! El Juárez Bus quedó bien de aquellas. Gobierno del Estado. En un mundo que no espera, el Juárez Bus me lleva a tiempo. Comodidad y eficiencia en cada trayecto. Avanzamos juntos hacia el futuro. El Juárez Bus es de todos. Úsalo y cuídalo. El Juárez Bus nos lleva a tiempo. Gobierno del Estado. Regresamos al programa Dígalo Tal Cual, una charla muy amena aquí con el periodista Antonio Pinedo. Íbamos a entrar al tema político. Lo que pasa es que lo platicamos para el aire, pero hay que ponerlo ahora dentro de lo que es la grabación. Empezaste a hacer columna después de muchos años de no leerte. Y vamos a decirlo, creo que después de que estuviste en prisión por el asunto que ya hemos divulgado en este medio, saliste con un deseo, porque así no lo platicaste en la entrevista aquella, que querías escribir, que querías hacer muchas cosas, que ibas a retomar el periodismo, y lo empezaste a hacer. Yo era un lector que te seguía cada vez que sacabas algún artículo. Me gusta tu estilo y me gustaba el contenido. Y de pronto se acabó, pero empezaste haciendo podcast, que es algo que vas poco a poco evolucionando, te vas adaptando a las cámaras. Estoy aprendiendo. Y algo muy interesante es tu futurismo. ¿Cómo lees lo que va a ser el proceso electoral de 2027 aquí en el estado de Chihuahua? Y sales del común de lo que está diciendo la mayoría de los analistas con respecto a los candidateables. Bueno, en realidad yo lo que hice fue, mira, hay tantas encuestas que si tú comentas cada encuesta vas a estarte contradiciendo constantemente. Uh-huh. O sea, una cosa dice Roy Campos, otra cosa dice Demoscopia Digital, otra cosa dice X, otra cosa dice Z, en fin. Sí, entonces, porque se dice que las encuestas son de quien las paga, ¿no? Sí, yo tomé la decisión de nada más analizar las de Rubrum. Uh-huh. ¿Por qué las de Rubrum? Que no son precisamente encuestas, sí. Son lo que llaman tracking. Sí, o mediciones. Es una medición demoscópica, sí. Para mí es válida, pero es una medición demoscópica que lo que requiere es que tengas tú muchas muestras y que veas la tendencia. Sí. De hecho, en las campañas políticas se suele hacer al día o a la semana o cada 2 o 3 días para ir viendo cómo vas, porque tiene un margen de error muy grande, 3. Más menos 3.8. Es como lo que hace Roy Campos. Roy Campos hace lo mismo. O lo que hace Massive Caller. Es robótica, uh-huh, aleatoria y telefónica. Entonces, los gentes como el Coco Reyes dicen, no, eso no es una encuesta. No es una encuesta. Pero es un ejercicio demoscópico que te dice de qué color pinta el guinda, para dónde van las cosas. O sea, sí te da información, ¿sí? Uh-huh. No es lo mismo que un cara a cara y casa por casa, que es más costoso, y que el error puede ser más menos 1. Sí, crece. Más menos 1.5, sí. ¿No? Es mejor estar detrás de una red que enfrente de una persona. Sí. Entonces, yo nada más analizo Rubrum. Y la última de Rubrum tiene desde diciembre haciendo una mensual. Y las encuestas de Rubrum han sido muy consistentes en cuanto a lo que sucede. Sucede que Morena es dominante en todo el país, menos en Aguascalientes y Yucatán. Uh-huh. Son los únicos 2 estados en los que en una muestra demoscópica no aparece arriba Morena. Uh-huh. Entonces, aquí también aparece Durango arriba. también, o Coahuila, perdón. Coahuila. No, en Coahuila aparece arriba Morena. Uh-huh. Que el PRI opere y gane es otro cuento. Okay. Pero cuando haces tú una encuesta de opinión, es que no es lo mismo una encuesta de opinión a resultados electorales. Uh-huh. Porque en una encuesta de opinión pueden responderte personas que a la hora de votar no van. Bueno, entonces, aquí en Chihuahua, desde diciembre hasta el mes de junio, el día 21 fue
la muestra y el 23 la dieron a conocer. Morena está entre 10 y 7 puntos arriba. No es nada insalvable. Sí. No es nada insalvable. Yo te puedo dar, por ejemplo, Samuel García remontó 17 puntos y ganó la gobernatura de Monterrey. Cuando fue por el gobierno del Distrito Federal Castillo Peraza, 22 puntos los hizo añicos. Perdió 22 puntos de ventaja por su estilo tan torpe de hacer política, porque cuadrado, sí. en lugar de andar pidiendo el voto, andaba enseñándoles cómo hablar a los reporteros. Una reportera dice, oiga, ¿en qué lapso de tiempo va a hacer tal cosa? Dice, todos los lapsos son de tiempo. Es una redundancia lo que usted está diciendo al decir lapso de tiempo. Pues, ¿en qué tiempo va a ser o en qué lapso va a ser? Entonces, un candidato que anda así, pues, va perdiendo votos en lugar de ganar votos. Entonces, aquí en Chihuahua tenemos a un Morena que en preferencias sale entre 7 y 10 puntos Sin arriba. Candidato. Sin candidato. Nada Por más partido. Nada más partido por partido. Y cuando ya te carean nada más a los candidatos de Morena, a los candidatos del PRI, de MC y de PAN. Entonces, en el PAN hay un candidato que ya está... Sería un error no postularlo. Incluso... Bonilla te está refiriendo. Marco Antonio Bonilla Mendoza, Sí. alcalde de Chihuahua. Marco Antonio Bonilla... Que no hay otro. No hay más. Lo menos que él Pero quiso sacar... bueno, no te debe gustar a ti, pero ¿cómo observas el perfil? Y ahorita entramos a lo que ibas a decir. Yo creo que es un candidato con piernas de jinete. Sí. Sí, claro. Tú ve a Chihuahua, ¿Y acá? pues ve a Chihuahua y no, definitivamente, mira, le ganó a Marco Bonilla el 21, le ganó a Miguel Latorre el 24. Sí. Entonces, es un político. Marco Quesada, que perdió el 21, compadre de Reyes, alcalde de Chihuahua, al que hizo lo posible por destrozar César, pero que hizo una muy buena administración, salvo su accidente de las trocas monstruo. Bueno, a él, que es un político muy, muy hábil, a él le ganó el 21. Y a Miguel Latorre, recomendado por Corral, le gana el 24. ¿Sí? Entonces, sí hay algo en Bonilla. Sí, pero Chihuahua Capital. Ahora, Chihuahua Capital, vayan a verla. Sí, bueno, Chihuahua Capital. Pero fuera de Chihuahua Capital, no pinta Deja Bonilla. tú que no pinte. Aquí viene constantemente. Es más, lo hemos invitado aquí a las entrevistas. No han querido venir. A ver. Pero fuera de Chihuahua Capital, Bonilla no. Sí, no nada pinta, más que no es Chihuahua conocido. Capital, nada más que Chihuahua Capital vota arriba del 50% y viene resultando que se avientan 500,000 de votos. Y en Juárez Y vota compensan el resto, vota sí. el 30% y resulta que son 520,000. Te lo nulifican. Están muy equivocados cuando dicen que Juárez es el que decide. No decide Juárez. Siempre Sí. es el abstencionismo, siempre es el que gana aquí en Juárez. Sí. No siempre y no necesariamente. Pero sí suele pasar. O sea, se vota menos que en Chihuahua. Porque Chihuahua es una ciudad de burócratas. De burócratas del Estado, de la Federación, del Poder Legislativo. Ahí está. Lo que los chihuahuenses quieren es meterse a la nómina, de lo que sea, y meterse a la nómina, de la universidad, del legislativo, del ejecutivo, del judicial. Pues quieren meterse a la nómina. Bueno, Es lo que dejamos a Marco Bonilla y lo ibas a seguir con A el ver. otro partido. No. Quiero terminar con Bonilla. Con Bonilla. Bonilla es... lo menos que ha sacado en estas muestras es 70 y has llegado hasta el 80. Entonces, el PAN no tiene problemas de candidato. Si Maru siente que Bonilla ya no la toma en cuenta porque pareciera que de repente la desoye y tuvieron un desencuentro hace por lo menos unos 3 meses. Claro que sí. Desencuentros. Maru tiene que entender que es mejor hacerse amigo del candidato que hacer a un amigo a candidato. Si tú quitas a Bonilla del rejuego político, no hay candidato. Sí. Dime tú quién podría ser. No hay. Aunque ¿César Jauregui? No. César Jauregui está muy definido para la capital del estado, ¿no? Nomás en ganas. Sí. Pero ahí están más que Granados. Y los quiero ver en campaña los dos. O sea, es que también tiene que ver lo que proyectas. Lo que proyectas. Pobrecito. Bueno, entonces vamos a Morena, que es el dominante. Ahí Andrea Chávez ha salido muy consistente entre 38 y 40 puntos.
Se ha mantenido en 38 y 40 puntos. Y Cruz Pérez Cuellar, que es el segundo, empezó con 23 puntos y ahorita está en 25. Pero Cruz llegó a ponerse a 30. Llegó a ponerse a 7 puntos. O sea, lo tumbó Andrea. Cruz, diciembre 23, y luego tuvo como 2 meses de crecimiento y llegó a cortar la distancia hasta 7 puntos en esta muestra de Rumbrut. Y insisto mucho en que nada más es esta, para no tener sesgos, o los sesgos que tenga sean los mismos. ¿Sí me explico? O sea, si Rumbrut se equivoca, no es porque hayamos revuelto unas... O sea, yo no considero más que a esta empresa. Sí. Y escogí a esta, pero pude haber escogido otra. Escogí esta porque conozco al propietario. Sí. Creo en que está haciendo un trabajo profesional. Sé que ahora, con las limitaciones que significa hacer tracking, porque es tracking, no es encuesta. Bueno, entonces Cruz llegó a estar a 7 puntos y se despegó el mes pasado. Se despegó a 16 y lo sigue manteniendo Andrea en 16. Esta última, la de hace 4 o 5 días, Cruz está a 2 dígitos otra vez. Y son realmente los dos que están peleando. Sin ganas de que llegue, porque hay grupos de Morena muy fuerte que no quieren que llegue Cruz. Mira, te voy a decir algo que me comentó un muy buen analista político y muy conocedor. Dice, a Cruz nada más le quitan la candidatura de México. Cruz ha hecho una estructura y luego trae un suegro por ahí que fue mapache del PRI, sí, ¿cómo no? Y ratón del PRI, sobre todo en la zona serrana. Sí, que fue el director de tránsito en el deshizo. Sí. Ahí va diciendo, ¿no? Enrique Ordóñez. Sí. Jaime, ¿no? Jaime Enrique Ordóñez, son 2 hermanos y los dos, a cual más están... Y metidísimos con la campaña. Hay que hacerle así, ¿verdad? Como le hizo a AMLO cuando se acercó a Riquín Canallín, que le hizo así. Entonces, Cruz se maneja muy bien en territorio. Tiene estructura en todos los Tiene estructura en todo el estado y trae al suegro trabajándole la sierra y lo trae trabajando y jalando gente del PRI, gente de todas partes. O sea, no estamos en procesos electorales donde la ideología, cuando Morena dice que es de izquierda, ¿sí? Y luego que los del PAN son de derecha, Son dos. Mira, la política en México ahorita está dividida gracias a que López Obrador hizo un trabajo de polarización muy bueno y exitoso. Está dividida en 2 grupos. Incluso no es anti-Morena ni pro-Morena. Es anti-AMLO y pro-AMLO. Sigue siendo un factor muy importante de político de Andrés Manuel López Obrador. Todavía. Ojalá y Claudia Sheinbaum agarre las riendas del poder más rápido y mejor. Porque hasta ahorita no se le ha visto que las tenga todas con ella. Entonces, lo que tenemos no es que Morena es de izquierda, no es de izquierda. A ver, dime si Cruz Pérez Cuellar es de izquierda, si Javier Corral es de izquierda. Hombre, se apersinan cada 30 segundos. Andrea Chávez, con tanto dinero que ha despilfarrado en su campaña. Bueno, pero podemos creer que Andrea Chávez es de izquierda pero ¿cómo hace de izquierda con todo el billete del mundo? O sea, bueno, pues una doble moral. Digo, izquierdistas con zapatos Ferragamo, bueno, pues estamos llenos de izquierdistas de ese tipo. Pues casi todos los izquierdistas de México son de café. Vemos al jefe de Tabasco. ¿Sabes? Aquí consideraban a uno de izquierda cuando yo empezaba en el periodismo. A mí me cambiaban cada semana de izquierda a derecha y de aquí tú siempre de allá. te mantuviste como una persona que no militabas en la izquierda, pero tenías pensamientos de izquierda, bueno, de esa izquierda no radical, mugrosa, ¿verdad? Sino me refiero a ese pensamiento que ha dado pues a grandes políticos en el mundo. Bueno, el primer voto en mi vida fue a Valentín Campa. Sí. Yo nunca he ganado una presidencial. Porque no voto por el candidato que va a ganar. Por ejemplo, voté por Rincón Gallardo. ¿Cuándo iba a ganar Rincón Gallardo? Un gran hombre, voté por López Obrador el 6 y el 12. ¿Cuándo iba a ganar López Obrador? ¿Sí? El 18 no voté por él. Porque mi tarjeta no era vigente. Sí. Mi credencial pero sí no votó por Javier Corral. Pero siempre pierdo. No tenía vigencia mi tarjeta. Sí. Yo nada más por el PAN he votado por nadie. En el 91 sí votamos por Corral, porque era nuestro amigo. El 91 voté por Corral para senador. Sí. Tienes razón, qué bueno que me lo aclares. Sí. Y por el PAN, por el PRI solamente voté por Chago Nieto,
cuando le ganó Pancho Barrio, que también perdí, siempre pierdo. Y luego voté por Teto, que era mi amigo, y que lo recuerdo muy bien. Bueno, volviendo a la encuesta de Rumbrun y la lucha por las candidaturas. Creo que el PAN ya tiene definido a su candidato, que es Bonilla. Creo que, aunque Andrea está primera en encuestas y es muy popular, el candidato que si hubiera que escoger, y escogen esta semana, creo que es Cruz. Incluso con las simpatías que despierte Andrea y con las encuestas que estoy manejando, que Andrea sale arriba. Y no dudo que salga alguien más arriba, porque es una persona que es muy articulada, tiene una presencia muy agradable, es hábil, su discurso político es muy corto, es muy breve. Básicamente dice, bueno, no se sale del script, pero ya me canso de escucharla decir que ganó con 800,000 votos, que a ella sí la votaron, que es la más votada. Que es la generación que viene a sustituir. La generación del cambio. Sí. Entonces, pero de todos modos ahí está. Creo que el padrino de Andrea se está devaluando frente a la presidenta. Creo que todavía ayer antier vi el tuit fijado por Adán Augusto López desde el 22, hace 3 años, en su X, en donde habla de que está comprometido con Andrés Manuel López Obrador, le agradece a su hermano, etcétera, que qué bueno que juntos están haciendo esta cuarta transformación y que sí. Entonces, evidentemente, son ganas de molestar a la presidenta. Adán Augusto está con Andrés Manuel, no con Claudia. Entonces, Claudia está viendo eso. Ahora, ciertamente se ha adelantado mucho, todos se han adelantado mucho a las campañas, pero eso es normal, siempre ha pasado. O sea, tengo 40 años viendo, 50 años viendo política y todos se adelantan. Te aseguro que en cuanto ganó Claudia la presidencia, ya Marcelo Ebrard y Ricardo estaban viendo cómo le hacían para lograr la candidatura el 30. Y ahorita deben estar trabajando en cómo lograrla. A lo mejor en el caso de Marcelo, creo que él podría, por su personalidad, podría suponer, bueno, vamos a presentar muy buenos resultados en economía para que la presidenta ponga el ojo en mí. ¿Por qué? Que no está ocurriendo la buena economía. Pero el trabajo de Marcelo yo creo que no tiene problemas. Yo creo que está haciendo los esfuerzos que tiene que hacer. La economía tal vez esté así porque, bueno, tenemos un elemento en Donald Trump que con un tuit descompensa las cosas. Cada vez menos, afortunadamente, porque el remoquete de taco, Trump always chicken out, se lo pusieron en Wall Street. Sí. Entonces, la primera vez que avienta un tuitazo y que hace revuelo en Wall Street, las bolsas del mundo caen un 12%. Entonces ya avienta, por ejemplo, cuando se sale del G7 y dice, le manda a decir a los de Teherán que evacúen de inmediato, las bolsas no resintieron nada, ni el peso, ni el dólar, ni nada. ¿Por qué? Porque simplemente ya no le creen. Ahora, que dijo 2 semanas y luego va y le pega a Isfahan, a Natas y a Fordo, no destruyó los... porque si hubiera sucedido lo que él dice, pues tendríamos 3 Chernobyls. O sea, hubiera radiaciones en esos 3 lugares. Oye, Chernobyl, a 40 años del accidente, sigue contaminando. Está contaminado en un radio de 30 kilómetros. Sí. Y dentro de 100 años, dentro de 60 años más, va a poder ser habitado. Sí. O sea, eso no está pasando en Irán. ¿Sí? Bueno, en fin, a lo que voy es a que incluso ya nos desviamos otra vez del asunto electoral. Está bien, porque tuvimos que entrar al plano nacional para entender lo que está ocurriendo en el internacional, pero para entender. Entonces yo lo que voy, el escenario político va a ser Cruz Pérez Cuellar Bonilla. Podría ser. Pero ¿no sería mejor alguien que compitiera con el caso de Andrea? Creo que Andrea podría ser una gran candidata, pero no la veo como una gran gobernadora. Okay. De hecho, esa grabación que dicen que es falsa, pero que está autentificada entre Adán Augusto y Javier, en el sentido que le dice,
Yo considero que Andrea debe ser la próxima gobernadora. Pues le quiere endulzar el oído a Adán Augusto, que Adán Augusto lo ve con mucho. Si tú te fijas en la conversación, Adán Augusto casi son monosílabos, de tal manera que cuando autentifican la voz, la de Javier, que habla mucho, es 95% auténtica, y le dan a gusto 80%. Entonces, sí es, para ti sí es auténtico el... Para ti, para todo el que analice bien las cosas o que quiera hacer la autentificación él mismo. Sí. Ahí están los pasos. Quien lo hizo te dice los pasos de cómo hacerlo tú mismo. Lo haces con inteligencia artificial. Oye, Donald Trump hizo con inteligencia artificial cuando le aventó aranceles a todo el mundo. Sí. Oye, le aventó a una isla que no está habitada, le aventó con 15% de aranceles, una isla allá del Pacífico, porque le agarró la inteligencia artificial en el mapa y le puso un 15% de aranceles. Sí. Oye, Toño, algo que creo que no debe de faltar en esta mesa es que vuelve otra vez... porque la gobernadora lo puso cuando nombra a Carlos Ortiz como su representante aquí en la frontera, que le dice, le he encargado el centro de convenciones y que ya sea una realidad. Y se está hablando de que la realidad pues, será tangible, por lo menos en la etapa inicial, en el mes de diciembre de este año. Un tema añejo que le hemos tratado, yo creo que todos los periodistas que analizamos y que escribimos en Ciudad Juárez, que no son muchos, ¿no? Porque muchos analizan, pero no escriben, no son periodistas. Son hechizos ahí que están en los micrófonos hablando y opinando y nunca han sido miembros de una redacción, nunca han estado como trabajamos tú y yo tan cerca en tres medios de comunicación, en el Norte, en Semanario y en el Diario de Juárez. ¿Cómo observas ese tema? ¿Qué ha habido detrás de toda esta situación? ¿Hasta dónde llega tu análisis de ese Yo creo que está la incuria que los juarenses, alcaldes, IP, etcétera, es eterna, la incuria eterna. Está esta falta de acuerdo de las élites políticas, económicas, intelectuales, etcétera. De un acuerdo de las élites, en Juárez no nos ponemos de acuerdo. Entonces, yo personalmente creo que el mejor lugar para el centro de convenciones son Los Hoyos. Yo no tengo la menor duda de que debe estar muy cerca del puente para que tengamos ese mercado de casi 1 millón de paseños puedan entrar. Y si los paseños tienen miedo de entrar a Juárez, entonces hay que ponérselas muy fácil. A ver, yo pongo como ejemplo lo que hizo Foster. Al comprar la alcaldía del Paso y hacer su campo de béisbol muy pegado al centro para que la gente caminando... Que es un éxito, por cierto. Claro, y llegas tú te vas caminando desde Juárez, ¿sí? Llegas al campo de béisbol y además se llama Chihuahuas. Sí. ¿Por qué se llama Chihuahuas? Porque está pensando en un mercado de 1.600.000 juarenses. ¿Sí? Entonces, nosotros también debemos de pensar al momento del centro de convenciones en que necesitamos ese 1 millón. O sea, no debemos de dejar fuera que somos una zona conurbada de casi 3 millones de habitantes. Entonces, tenemos que hacer las cosas como esta, tan importantes como esta, en función de esa realidad. O sea, somos 3 millones. Entonces, ¿cómo le haces para traerte el casi 1,5 millones que está del otro lado? Pónselos muy cerca. ¿Por qué? Pues porque hay fama de inseguridad. Pues pónselos muy fácil. Yo lo vi con el fútbol y el estadio que está en el Chamizal, el estadio Benito Juárez, que un día me tocó caminar con un grupo muy numeroso de mexicoamericanos, unos 20, 30, y eran varios grupos. Yo venía con uno, pero atrás venía otro, y más atrás venía otro, que se vinieron a pie al juego de béisbol, dejaron sus carros de aquel lado, y se estaban regresando a irse a su casa, ya cohetes. Y muy animados, ¿no? Entonces, estamos hablando de que un buen porcentaje de esos aficionados al fútbol y que vienen a apoyar a los Bravos son del Paso. Sí. Porque es el equipo más importante. Pero ahí sería muy difícil por la cuestión del Chamizal y todos los grupos que han surgido ahí. Difícil por eso, pero sí. Yo no estoy diciendo que tenga que ser necesariamente ahí, pero es el mejor lugar. Y además, ahí te va. El centro de convenciones de Chihuahua lo hizo gobierno del estado y lo hizo en terrenos que la federación le cedió, que son los terrenos de ferrocarriles. Es como si ahorita ahí decidiéramos hacer
en los ferrocarriles de Juárez, hacer ahí el centro de convenciones. Entonces, más de un estadio de fútbol de primera división, por la corregidora, por ejemplo, de Querétaro, es del gobierno del estado. Y más estados, ¿por qué? Porque en realidad no pueden, los empresarios no le entran a poner un estadio de esas dimensiones. Y si tú quieres tener a la gente, darle felicidad a la gente, darles motivos de orgullo, motivos de pertenencia, como un equipo de fútbol importante, un equipo de béisbol, como en algún momento los Indios de Juárez fueron campeones nacionales en AAA, pues tienes que meterle. Pero ahorita, por ejemplo, en el fútbol se está hablando que en el antiguo hipódromo y galgódromo se quiere hacer el complejo deportivo de los Bravos, algo que es insólito, ¿no? Porque son terrenos federales y estatales al mismo tiempo. Sí, a mí me gustan los hoyos para el centro de convenciones, aunque sean terrenos federales, por la cercanía con El Paso, pero ya en decir terrenos federales en el antiguo hipódromo y galgódromo, ya no tengo esa misma visión. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hay esa cercanía. Entonces no hay ese plus que me incline a mí a decir, pues aquí está bien. O sea, yo creo que está bien en los hoyos, porque además ahorita los hoyos son hoyos inhóspitos, sin un solo árbol y sin ningún uso. Sí, así es, siempre lo hemos dicho. Sí. Sin un solo árbol y nada. Sí. Oye, o sea, pero por ejemplo... Ahí pega el sol a plomo, no hay nada. Cuando pusieron canchas de básquetbol, no había quien se pusiera a jugar básquetbol porque era deshidratarse. Sí. Oye, la Sanita lo están proponiendo y también es un lugar cercano al Paso. Ahí está el puente. Sí. Y hay infraestructura. A mí me llama la atención que uno de los argumentos es los edificios están mal hechos. Ah, caray, ¿cuándo fueron a checarlos? ¿Cuándo fueron a verificar las estructuras y todo lo que está? Porque se tiene que tirar y volver a hacer de nuevo. Es una tontería, eso es una tontería. Digo, yo no observo en qué momento fue una comisión de este fideicomiso, que por cierto, el fideicomiso, cuando es a los integrantes, dices, Dios mío, estos son los que están eligiendo el nuevo lugar que va a ser el centro de convenciones. De hecho, los integrantes del fideicomiso tienen que rendir cuentas, ¿eh? Sí. Hay mucha opacidad. Pero ¿cuándo han rendido? Ibas a decir lo correcto. Eso iba yo. Tienen muchos años sin rendir cuentas y hay mínimo la presunción, y digo mínimo la presunción, pero pues, de que ha habido mal manejo de recursos. Sí. Ahí Murguía, Carlos Murguía, me parece que es un nombre. Sí, Carlos Murguía, dueño de los barrigas. Tiene que dar explicaciones. Y Pita de la Vega tiene que exigirlas. En uno que hasta darlas. No sé cuál sea el papel realmente que está jugando ahí Pita de la Vega. Sí. Pero a mí me parece, yo sigo pensando en los hoyos, oye, los hoyos son, bueno, a ver, en donde estaba Tránsito y la sindicatura. ¿Qué es lo que quería hacer Reyes Ferriz en su momento? Veamos el espacio y posibilidades de crecimiento. Sí. Porque el Centro de Convenciones de Chihuahua, Pancho Barrio hizo la primera parte, en la gubernatoria de Pancho se hizo la primera parte y ha tenido estando Patricio Martínez, 2 extensiones más. Que participó mucho también en el proyecto. Sí, 2 extensiones más ha tenido, o sea, 2 ampliaciones. Y por ejemplo, estoy recordando un centro de convenciones inmenso, impresionante, el McCormick de Chicago. Sí. Ese ha tenido 20, 30, 40 ampliaciones, no tengo idea de cuánto, una inmensidad. O el de Los Ángeles, que es una cosa inmensidad, pero no empezó siendo una inmensidad, sino que fue creciendo porque las necesidades. Y si nos vamos a Las Vegas, no se diga del tamaño de los centros del centro de convenciones. Sí, son unas cosas monstruosas, pero no fueron creadas de ese tamaño. Es más, y el del Paso, hombre, está interesante como centro de convenciones. Entonces, y no podemos llegar aquí a un grosso centro de convenciones por la ratería eterna de los que están al frente. También la IP, fíjate, ahí está metidísimo, es el problema. O sea, tenemos porque problemas. ¿Sabes qué, Toño? En cuanto están viendo los terrenos, no están pensando como tú, pues en los hoyos, porque saben que comprando un terreno, pues siempre hay comisión por la compra. Están hablando de terrenos que son propiedades de los magnates de esta frontera, que siempre dan comisiones. Terrenos que están ahí de ociosos, que pues que pongan el centro de comisiones, me beneficio yo por toda la infraestructura que tengo alrededor y aparte doy comisión. Y ahí están. Ahí vi la foto que vimos ayer de todos los que están acostumbrados a pedir comisiones por los trabajos que hacen para el desarrollo de Juárez.
Entonces está muy delicado esto y creo que el gobierno está metido en un verdadero embrollo al tener a esa gente ahí metida. Yo creo que debe cambiar algo de esa gente que está ahí. Digo, no sé qué anda haciendo José Luis Mauricio, el vendedor de ilusiones. Creo que se metió nada más por la asociación civil que tiene él y que anda manejando y que por el bien de Juárez y todo ese rollo. Bueno, José Luis Mauricio es publirelacionista, ¿no? Anda en las relaciones públicas. En eso anda. Sí. Y con él Paco Ortiz Bello ayudándole, haciendo documentos y enviándolos a todo el mundo para convencer de la idea que tienen los del fideicomiso. Pero bueno, yo sé que eso no te gusta hablar. Yo creo que son los hoyos. Creo que un lugar que podría ser son los terrenos del Estado que están cerca que hicieron parque y que iban a hacer una macroplaza. Sí. Los que están por la Degollado y por la Mariscal. Sí. Yo creo que esos terrenos también son susceptibles. Lo que hizo sí, empresario que se ha, por cierto, que ha desarrollado mucho lo que es el comercio de la comida, como a través de la nueva central, la segunda ya tiene 3. El señor y ahora el señor Yepo, a mí me refería a él, y ahora tiene La Fiesta, ¿no? Un restaurante de lujo. Mira, en esa zona en la que tú estás. Necesitamos muchos Francisco Yepos en Ciudad Juárez. Definitivamente. 10, 15 y esos se van a poner de acuerdo. Sí. Quieren a Juárez y van a hacer las cosas pensando en Juárez y no en ellos. O sea, lo que hizo Yepo en La Fiesta, que compró los edificios de atrás para darles un amplio estacionamiento a su restaurante y que lo restauró, eso solamente se entiende porque es un juarense que ama a Ciudad Juárez. Sí. ¿Sí? Y en un lugar donde todo el mundo dice, ¿cómo que iba a invertir en un restaurante como ese? Oye, es que iba a haber plusvalía. Es una gota de agua. Viene la Torre Centinela, que también va a elevar vida y todo ese sector. Sí. Entonces, a lo mejor sí estaría bueno. Y ahí está el núcleo de cines y de todo, que está muy cerca, que ahí está un buen amigo administrándolo, Ismael Gallarzo, y que ha tenido un boom, pero nadie lo ve, o sea, no se ve en Ciudad Juárez. Ubicas esos 2 cines que están ahí, es una cadena de cines importante con un centro muy cerca de Catedral. Muy cerca de Catedral, muy cerca del gimnasio que está ahí en el centro, del Neri Santos. El Neri Santos, ok. Muy cerquita. En la zona que digo yo que puede ser esa zona, el centro de convenciones, porque ahí hay terrenos del gobierno del Estado. Sí. De gobierno del Estado y municipio, porque fue inversión de los dos. Sí. Entonces, estamos hablando de varias hectáreas. Sí. Y yo creo que ahí podría ser. Que el ambiente es poco amable, sí. La vecindad es poco amable, sí. Pero es una gota en el agua. Pero por lo la pronto, pones ahí y luego empieza la IP a comprar esas cuadras porque necesita poner un hotel, porque necesita poner un buen restaurante, porque necesita poner X, poner Z, porque se va a poner un Oxxo ahí, porque se va a poner un Supereta acá, entonces va cambiando. Es una gota en el agua, ¿no? Una piedra en el agua, perdón. Va abriendo así ondas. ¿Sí? Bueno, pues hay varias propuestas, ¿verdad? Una es de Lázaro Flores, ahí Las Anitas, lo comenta Antonio Pinedo, el centro de la ciudad, Los Hoyos. Y el centro de la ciudad. Y el centro. Que no están contemplados en la lista de 6, ¿no? Fíjate que no lo sé, pero no están contemplados. Mi idea, pues, es que sea cerca de los puentes. Muy cerca de los puentes, porque debemos de pensar en la posibilidad de jalar a esos compradores, a ese comprador realmente, porque un centro de convenciones es exponer X para vender, ¿verdad? Así es. Entonces, yo creo que tienes que pensar como ellos. O sea, pongo el ejemplo de los Chihuahuas y de ese estadio y pues claro que ahí hay una visión. Increíble. Pues claro. El otro restaurante ahí que también se llama el restaurante Central, que es un lujo. Para mi gusto el mejor restaurante que tiene El Paso, Texas. Sin haber conocido muchos restaurantes, pero... El de enfrente está bueno, ¿eh? Es de las de La Vega. Exactamente el de enfrente. Sí, pues es el Central. No, el Central está acá y luego enfrente... Es el Café Central. El edificio Miles. El Café Central es del esposo, del mismo dueño aquí, de los... el que está casado con una hija de don Pedro Zaragoza. Se me fue el nombre de la cadena esta de famosa también de restaurantes aquí en la frontera. Él es el dueño de la Central, Café Central. Ya es de un juarense.
Ya no, ya hace tiempo. Del Applebee's, exactamente. El del dueño del Applebee's es ese... Orozco. Orozco, sí, el señor Orozco. Toño, pues gracias y No, al contrario, nos excedimos otra vez el doble, pero bueno, creo que lo ameritaba por la presencia de un analista como Toño Pinedo. Gracias. Muchas gracias. No, al Y contrario, ahí te seguimos en los podcasts. Gracias. Nos gusta lo que haces. Y muchas gracias. Nos vemos en otro programa más de Dígalo Tal Cual.